Hay historias que no comienzan con gritos, sino con silencio, con una casa tranquila, una familia reunida y una oscuridad que nadie ve venir. Dicen que el peligro siempre viene de afuera, de extraños, de desconocidos. Pero esta historia rompe esa idea por completo, porque el verdadero peligro vivía adentro, dormía bajo el mismo techo, sonreía en las fotografías familiares y una noche, sin aviso, despertó. Lo que ocurrió después fue tan devastador que incluso hoy, quienes sobrevivieron prefieren no hablar de ello. Dicen que lo más aterrador del ser humano no es lo que muestra, sino lo que esconde. A lo largo de la historia, detrás de puertas cerradas, en pequeñas ciudades o en grandes metrópolis, han ocurrido hechos tan oscuros que desafían toda lógica. Asesinos que caminaban entre nosotros con una sonrisa, familias que desaparecieron sin dejar rastro, experimentos olvidados por la moral y tragedias que nunca debieron repetirse. Pero lo hicieron. Este no es un cuento ni una leyenda urbana. Todo lo que estás por escuchar sucedió. Es real. Forma parte de ese lado de la humanidad que todos intentan ignorar, pero que sigue ahí, acechando en el silencio, esperando ser recordado. Así que apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate, porque una vez que escuches esta historia, ya no volverás a ver al mundo de la misma manera. William nació en Ohio, Estados Unidos. Creció entre campos tranquilos, cielos grises y mañanas frías cubiertas de neblina. A simple vista, era un niño como cualquier otro, silencioso, con una mirada calmada que parecía observarlo todo sin emitir juicio. Pero detrás de esos ojos tranquilos, había algo que no encajaba. Desde muy pequeño, su vida se había convertido en un rompecabezas incompleto, piezas perdidas que nadie se tomó el tiempo de buscar. Sus padres se separaron cuando él aún no entendía por qué algunas personas dejan de quererse. La casa comenzó a llenarse de discusiones, portazos y silencios incómodos. No había golpes, pero sí palabras que dolían más que cualquier herida física. La estabilidad desapareció, y con ella, el sentido de hogar. Su madre, enfermera, trabajaba largas horas, siempre con ojeras, siempre cansada, siempre intentando que todo pareciera normal. Preparaba desayunos, dejaba notas en la mesa, pero no estaba presente. Su padre, en cambio, se fue volviendo una figura cada vez más distante. Aparecía y desaparecía como un fantasma que nunca terminaba de irse ni de quedarse. William comenzó a crecer sin anclajes. Fue entonces cuando las señales aparecieron. En la escuela, se sentaba solo en el comedor, mirando su bandeja sin tocar la comida. Respondía con monosílabos, dibujaba figuras oscuras en sus cuadernos, evitaba el contacto visual. Algunos días explotaba sin motivo aparente, un golpe a la mesa, un grito, una mirada llena de rabia contenida. Otros días, simplemente no hablaba, se perdía en su propio mundo. Algunos maestros lo notaron, esa tristeza silenciosa, esa rabia que no sabía cómo salir, y llenaron informes escolares que terminaron olvidados en archivadores. Otros, en cambio, lo etiquetaron como el chico problemático y lo ignoraron. Nadie imaginó que ese niño reservado y roto por dentro guardaba una tormenta que, con el tiempo, ya nadie podría detener. Su madre rehace su vida y se casa con un hombre llamado William Bill Lisk. Junto a él llegan dos nuevos hijos, Derrick y Devin. Una familia reconstruida. Una nueva oportunidad. Al menos así parecía. Pero para Villota no fue una bienvenida. Él se sentía un extraño en su propia casa. Veía sonrisas que no le pertenecían. Una familia feliz, de la que no sentía formar parte. Los celos, el rechazo y la depresión comenzaron a profundizarse en él. Empezó a pasar más tiempo solo, en el bosque, escuchando música, mirando el vacío. Ya no hablaba mucho, ya no confiaba en nadie. Hubo advertencias, varias, pequeños incidentes en casa, comportamientos agresivos, palabras que nadie tomó en serio. BJ fue hospitalizado en centros de salud mental en más de una ocasión. Recibió diagnóstico, medicación, pero también silencio. No había seguimiento, no había un verdadero acompañamiento. Su mente era un torbellino, necesitaba ayuda, pero nadie llegó a tiempo. Otoño, hojas cayendo, frío recorriendo las ventanas. BJ cumplía 24 años, pero dentro de él, algo ya estaba roto. Había discusiones recientes con su padrastro.
tensiones con sus hermanos. En su mirada no había odio, había algo más profundo: abandono, resentimiento, una oscuridad silenciosa. Una noche, todo cambió. Una decisión, un antes y un después. No daré detalles explícitos por respeto y por normas de esta plataforma. Solo diré esto: el hogar que alguna vez intentó ser una familia quedó en silencio para siempre. La mañana siguiente, todo estaba quieto, demasiado quieto. Un vecino se preocupó, tocó la puerta, nadie respondió. Llamaron a la policía. Los agentes entraron a la casa. Lo que encontraron no puedo describirlo. Solo se escuchó un radio policial diciendo con la voz entrecortada: tenemos una situación crítica, necesitamos refuerzos. BJ no huyó muy lejos. Fue encontrado en una zona rural, dentro de un vehículo. Estaba tranquilo, sin resistencia. Solo murmuró una frase: ya todo terminó. En la comisaría no gritó, no lloró. Solo se quedó en silencio, mirando un punto fijo, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. El caso conmocionó a Ohio, familiares, vecinos, medios, todos intentando entender por qué. BJ fue declarado mentalmente apto para enfrentar juicio. Aceptó los cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de salir. Pero aquí no termina la historia. Años después, dentro de su celda, BJ tomó una decisión final sobre su vida. Una vez más, no daré detalles. Solo diré que el silencio volvió a ganar. El mismo silencio que lo acompañó desde niño, lo encontró en el final. Hay vidas que no nacen oscuras. Se van apagando poco a poco, como una vela a la que nadie le protege la llama del viento. No es un instante, no es un día. Es un proceso silencioso. Primero duele, luego cansa, después ya no se siente. Y es ahí, cuando la oscuridad se instala sin pedir permiso. A veces se apaga por abandono, cuando el hogar deja de ser refugio y se convierte en un lugar frío donde nadie mira a los ojos. A veces es la enfermedad, esa que no se ve, que no deja cicatrices en la piel, pero sí en la mente. Y a veces es simplemente el silencio, ese que mata más que los gritos, porque lleva años acumulándose en el pecho sin encontrar salida. No justifico sus actos, no hay forma de hacerlo. Lo que ocurrió es irreversible, y el daño, incalculable. Pero dentro de todo ese horror, hay una lección que no podemos ignorar. El dolor que no se habla, no desaparece, se transforma, crece, se retuerce en la sombra, hasta que un día destruye todo lo que toca. Una familia entera, destruida. Un hogar que alguna vez tuvo risas, ahora solo tiene ecos. Un joven, consumido por su propia mente, sin haber encontrado nunca la salida. Y una pregunta, una sola, queda flotando en el aire, fría, incómoda, imposible de ignorar. ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si aprendiéramos a escuchar antes de juzgar? Si en lugar de mirar hacia otro lado, alguien se hubiera detenido a decir: estoy aquí, te escucho, no estás solo.